Hola superviviente, bienvenido a Proapocalipsis Hoy. Si existe un aspecto verdaderamente vital para tu supervivencia, este es el clima. Es el clima el que definirá tu modo de actuar, tu equipo, cómo, dónde y cuándo establecer tu refugio y el tipo del mismo. Además de otros aspectos como la alimentación, tanto la que debes llevar o la que puedes cazar o recolectar llegado el caso. Es por estos y muchos otros motivos por los que debemos conocer y estudiar el clima a la perfección. Podría salvarte la vida. Comenzaremos con algunas definiciones. Sin más, vamos al lío. Meteorología. Es la ciencia física que trata de la atmósfera y de los fenómenos que en ella tienen lugar. Atmósfera. Se llama de esta forma a la capa de gases que envuelven el planeta. Su composición. El aire hace posible la vida a causa de su contenido en oxígeno molecular, de su capacidad para transportar y precipitar el agua en formas diferentes y de su acción amortiguadora de los rayos cósmicos. Los elementos principales que componen la atmósfera son, en mayor medida, nitrógeno y oxígeno, y en menor medida, argón, anhídrido carbónico, hidrógeno y neón, así como cantidades variables de vapor de agua, amoníaco, metano, yodo, polvo y microorganismos en suspensión. Su estructura. Se estratifica en capas según la diferencia en la forma en que es absorbida la energía solar a altitudes varias. Los meteorólogos definen a estas capas sobre todo por la variación de temperatura con la altitud. Son las siguientes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera e ionosfera. La que más nos interesa es la troposfera. El calor es absorbido en la superficie de la Tierra, particularmente en los trópicos, y luego entra en las capas bajas de la troposfera. El calor se transmite al aire de dos maneras: calor sensible directo y calor cedido cuando se condensa el vapor de agua. El calor intercambiado entre las latitudes caliente y fría es transportado por la circulación general, un sistema de vientos fuertemente influido por la rotación de la Tierra y la fricción sobre la superficie. En las capas de esta y en las bajas latitudes, los vientos alisios o de levante soplan hacia el ecuador, elevándose allí el aire hacia la troposfera hasta un nivel cercano a los 16 kilómetros y girando luego hacia el polo. Bajo la influencia de la rotación terrestre, se convierte en una corriente occidental que tiende a descender al dejar los trópicos. En las latitudes medias se encuentran generalmente los vientos occidentales en todas las altitudes hasta la tropopausa, aproximadamente a unos 10 kilómetros. Cerca de la tropopausa, los vientos tienen tendencia a soplar en chorros estrechos a velocidades que ocasionalmente pueden sobrepasar los 320 km/h. En los bajos niveles, la circulación toma la forma de sistemas giratorios en movimiento, ciclones y anticiclones, que son responsables de los bruscos cambios meteorológicos experimentados en una zona determinada. El tiempo, siempre cambiante, está controlado por dos factores. Primero, el viento, con su capacidad de actuar como primer motor de los materiales de la superficie y de producir cambios de temperatura. Segundo, el vapor de agua, del que se forman las nubes, niebla y precipitaciones. ¿Qué es la climatología? Es el conocimiento del conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región o país.
Elementos climáticos: temperatura, precipitaciones, humedad, nubosidad, presión atmosférica y vientos habituales. El clima es el resultante de su acción conjunta media permanente. De todos los mencionados, los más importantes son la temperatura y las precipitaciones. Factores climáticos. Son los causantes de las variaciones radicales observadas en las condiciones climatológicas entre dos lugares o estaciones diferentes. Los factores climáticos actúan sobre los elementos componentes del clima para producir ciertas características que se conocen con el nombre de tipos climáticos. Los más importantes son: latitud. El Sol es la única fuente importante de calor para la atmósfera terrestre. Sin embargo, la atmósfera recibe relativamente poco calor solar de forma directa, ya que éste pasa a la Tierra, que lo absorbe y lo transmite luego al aire. La cantidad de energía solar que recibe la atmósfera viene determinada principalmente por el ángulo que forman los rayos del Sol con el horizonte y por la duración del día. Estos dos factores, a su vez, dependen de la latitud. El calentamiento de la atmósfera tiende a ser más intenso cerca del ecuador y disminuye hacia los polos. Distribución de tierra y agua. La tierra y el agua, aunque reciben la misma cantidad de calor, no presentan las mismas temperaturas a causa de que en el agua se producen corrientes y movimientos que distribuyen el calor recibido hasta profundidades considerables. Por otra parte, la transferencia del agua permite a los rayos solares penetrar en la masa por debajo de la superficie. En cambio, la Tierra, sólida y opaca, recibe el Sol solamente en las capas superiores, con lo que su calentamiento es más rápido e intenso. Al igual que la Tierra se calienta más rápido que el agua, también se enfría más rápido. Es esta la razón de que los lugares alejados de las grandes masas de agua tiendan a sufrir temperaturas diarias o estacionales extremas, mientras que los próximos a ellas tienden a las temperaturas más uniformes. Corrientes oceánicas. Donde los vientos soplan hacia la costa, las corrientes oceánicas frías promueven una disminución de la temperatura y de las precipitaciones en las tierras adyacentes. Las corrientes cálidas, en cambio, aumentan la temperatura en tierra. Altitud. La luz solar es más intensa en la atmósfera clara y seca de las tierras altas que en las tierras bajas. El efecto climático más importante de la altitud es la disminución de la temperatura del aire. En general, la temperatura de la atmósfera decrece 0,6 grados centígrados por cada 100 metros de elevación. Asimismo, las tierras altas reciben mayores precipitaciones que las bajas circundantes. Las laderas de las montañas están expuestas a vientos más fuertes que las tierras bajas, aunque algunos de sus valles se hallen resguardados. Barreras de montañas. Las montañas que se encuentran en el camino de los vientos portadores de lluvia pueden recibir precipitaciones, mientras se quedan sin ellas las tierras bajas situadas en el mismo camino. Las barreras montañosas ejercen de pantallas contra las lluvias. Las laderas resguardadas de las montañas son muy a menudo más secas que las expuestas al viento. Centros de alta y baja presión semipermanentes. Las grandes regiones semipermanentes producen, entre otros efectos, el de determinar la dirección general del viento. Entre ellas figuran una banda de baja presión a través del ecuador, bandas de alta presión a unos 30-35 grados norte y sur, zonas de baja presión en las proximidades de los círculos ártico y antártico y zonas de alta presión en las Azores y regiones polares. Vientos, masas de aire y tormentas.
condicionados por las diferencias regionales de presión de la distribución del calor, el frío y la humedad. Las masas de aire son secciones de la atmósfera inferior que, por contacto con regiones uniformes de la superficie terrestre, han adquirido propiedades casi homogéneas de temperatura y humedad. El clima de cualquier región viene regulado esencialmente por la clase de masas de aire que predominan en ella. Bien, dicho esto, hay que añadir que las tempestades atmosféricas, ciclones, tormentas, huracanes, tornados, etc., influyen importantemente en el clima al provocar precipitaciones, variaciones de temperatura, cambios de presión, vientos y otros fenómenos. Bueno, superviviente, espero que la información te resulte útil. Como siempre, me despido deseándote lo mejor y que estés preparado para lo peor, no sin antes dejarte unas palabras para la reflexión. Un gran líder es aquel que conoce el camino, sigue el camino, indica el camino. Un saludo y hasta pronto.